Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo va iOS 17 beta para desarrolladores número 1 en el iPhone XS? Recordemos que este es el iPhone más antiguo que actualiza a esta nueva versión, así que vamos a ver cómo va. En este momento lo tengo apagado, así que vamos a iniciar con la prueba de encendido. Vamos a prenderlo en 3, 2, 1, ahora. Estas partes del video no tienen ningún recorte ni nada de eso para que vean en sí cuánto tiempo tarda. Mientras tanto les voy recordando que este iPhone cuenta con el procesador A12 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Y listo, ya lo tenemos, vamos a desbloquearlo. Fíjate que cuando prende al principio como que está un poco lagueado y se calienta bastante. En este momento solo con prenderlo ya esta parte de aquí está bastante caliente. No he instalado esta versión, apenas la instalé hace como 3 días aproximadamente. Así que no es porque esté recién instalada. Entonces vamos a entrar aquí a la configuración, vamos a confirmar la actualización aquí en los ajustes. Como puedes ver, iOS 17 ya está instalado. Vamos a mirar cuánto pesó la primera beta de iOS 17 en el iPhone XS. Como pueden ver, nos pesó 5,91 GB. De hecho, es un tamaño bastante considerable, ya que con las betas de iOS 16 prácticamente pesaban lo mismo. Entonces ya todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones están cerradas, solamente tengo abierta configuración y fotos, que son las que acabo de abrir. Vamos a empezar con Snapchat. También por cierto, tengo 100% de batería recién desconectado. Vamos a ver en cuánto termina cuando acabemos de hacer el video. Vámonos ahora con YouTube. Si quieres ver la review completa de iOS 17, que tiene nuevo, las novedades y todo eso, les voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción para que vayan y lo vean. Después de que se vean este video, vámonos ahora con Pinterest. En cuanto al rendimiento, en estos días que yo utilizándolo, sinceramente no noto como ningún downgrade ni nada de eso, pues a comparación con iOS 16. Vámonos ahora con Facebook. Estas son las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Entonces al momento de abrir las historias, carga rápido. De todas las primeras betas grandes de iOS, creo que esta es la mejor, porque en cuanto al rendimiento anda bastante bien. Vámonos ahora con Instagram. Entonces fíjate que las aplicaciones siguen abriendo rápido. Este es mi Instagram para todas las personas que me quieran ir a seguir. Por aquí se los dejo. Vámonos entonces ahora con Twitter. Entonces ves que el rendimiento es bastante bueno. Vámonos ahora con Twitch. Bien, fíjate lo rápido que abre. Vámonos ahora con Speak Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. Listo, ya lo tenemos abierto. Al momento de pasar los videos, bastante rápido también. En este momento sigue bastante caliente. Así que por parte del sobrecalentamiento no hay ninguna mejora. Sigue bastante caliente. Vámonos ahora con Tumblr. Con las betas de iOS 16 también se calentaba bastante. Vámonos ahora con Netflix. No tengo la sesión abierta. Vámonos ahora con Spotify. Listo, así que fíjate que el rendimiento es bastante bueno todavía. Vámonos ahora con Amazon. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con eBay. O déjame saber tú qué piensas acerca del rendimiento de iOS 17, de la primera beta de iOS 17. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación. Vamos a entrar por acá en otras publicaciones. Entonces fíjate que al momento de cargar, carga muy rápido también. Vámonos ahora con Mercado Libre. Para ser el dispositivo más antiguo que actualiza, pues me parece que el rendimiento es muy bueno todavía. Con el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, ciertamente, y el iPhone 10 también, ciertamente se notó un pequeño downgrade en cuanto al rendimiento con iOS 16. Nada grave, pero pues de igual forma se notaba un pequeño downgrade. Con iOS 17 en el iPhone XS veo que anda muy bien. Vámonos entonces ahora con algunos juegos. Vamos a mirar la batería en cuanto está. Llevo unos minutos grabando este video, 6 minutos aproximadamente, y nos bajó 1%.
Vamos a mirar la condición de la batería porque muchas personas me preguntan ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Entonces pues vamos a mirarlo aquí. La condición está en 84%. Seguimos con 99%. Aunque algo extraño es que cuando paso como que algo pasa ahí en el widget de la batería. Como que muestra el 100 pero baja rapidito a 99. Vamos a empezar entonces con algunos juegos livianos y vamos a ir subiendo un poquito la intensidad. Empecemos con Temple Run 1. Bien, vamos a darle play. A ver si notamos de pronto caídas de fotogramas o algo de lagueo, ralentización. Pues vamos a ver. Pues estos juegos no son exigentes, no son pesados, pero pues de igual forma lo estoy probando. Y hasta el momento pues veo que anda muy bien. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Recuerden que estas partes del video están sin editar para que ustedes vean exactamente cuánto tiempo tardan en abrir. Y ya lo tenemos. Bien, pues la animación del inicio la hizo bastante bien. Con el juego anterior, pues como que tenía una que otra caída de fotogramas, pero ese juego creo que no se ha actualizado nunca. Ese juego quedó como sin actualizaciones, así que no sé exactamente. Y con este juego exactamente igual. Veo que anda muy bien. Así que con estos juegos sin ningún problema. Vámonos ahora con lo que es el Subway Surf. Ahí están viendo que estoy saliendo rápidamente y entrando rápidamente también a otros juegos para ver si de pronto notamos algún lagueo o algo así. Hasta el momento nada de eso. Vamos a darle play. Al inicio como que vi una pequeña caída de fotogramas, pero fue al inicio. Creo que ya debe ser algún problema del juego. Bueno, esta canción de Subway Surf está bastante buena, ¿no? Es como un remix. Esta canción de Subway Surf está muy buena, porque no la había escuchado antes. Pues bueno, es que yo no mantengo jugando con mis dispositivos y nada de estos juegos, entonces por eso no me había dado cuenta. Bien, vamos a dejarlo ahí. Rápidamente, vámonos con PUBG. Ya había descargado la actualización, así que no debe estar descargando. Y ya lo tenemos abierto. No sé si aquí podemos ver los gráficos. Vamos a mirar. Los gráficos los tengo en HDR. Creo que ya no me deja cambiarlos. Creo que sí. La tasa de cuadros la puse en ultra. Vamos a colocarlo en extremo. Ultra HD, no me deja cambiarlo. Bien, aquí vamos a ver las animaciones que tenemos. Hasta el momento veo que todo se anda moviendo muy bien. Bien, así que pues por parte de este juego pues veo que todo se anda moviendo muy bien. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí para no demorarnos mucho tiempo. Vámonos ahora con el Free Fire. Con este juego muy seguramente sea exactamente igual que con el juego anterior. Y de igual forma vieron que abrió bastante rápido. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Me pareció ver que ya teníamos 94% de batería. Ahora vamos a revisar. Listo, ya lo tenemos abierto.
Mientras tanto, déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone XS con iOS 17, la beta número 1. Aunque por parte del sobrecalentamiento, sinceramente no veo ninguna mejora. Se sigue calentando exactamente igual como en iOS 16. Es más, me parece que se calienta más rápido en iOS 17. Pues de igual forma, estamos en la primera beta para desarrolladores, así que creo que es algo bastante normal. Bien, así que con este juego también vemos que el rendimiento es muy bueno. Vamos a ver en cuánto estaba la batería. La batería ya la tenemos en 92%. Venga, se los muestro en el widget que se ve un poco más grande. Ahí nos muestra el 100 y ya nos baja a 92%. Voy a jugar unos 5 minutos este juego a ver qué tanto nos bajaría la batería en ese tiempo. Así que actualmente son las 11:28 de la noche. Voy a estar jugando unos 5 minutos y ya vuelvo. Bien, en ese momento ya son las 11:35. Ya pasaron 7 minutos, casi 8. Así que vamos a ver en cuánto está la batería en ese momento. Y tenemos 88% de batería. Ahora, como siempre, nos vamos de atrás hacia adelante a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones mantienen abiertas. Asphalt está abierto, lo que es el Free Fire está abierto, PUBG ya está completamente cerrado, Subway Surf cerrado, Temple Run 2 cerrado, Temple Run 1 cerrado también. Mercado Libre sigue abierto, Responde Rápido, eBay abierto, Responde Rápido también, Amazon abierto y creo que por ahí veo como un bug, fíjate que se queda como unas partes negras. Pero de igual forma se estaba abierto, lo que es Spotify abierto, Netflix abierto. Y las aplicaciones están respondiendo rápido. Vámonos ahora con Tumblr abierto, vámonos ahora con TikTok completamente cerrado, SpeakTest abierto, vámonos ahora con Twitch abierto, Twitter abierto, también responde rápido. Vámonos ahora con Instagram abierto también, vámonos ahora con Facebook abierto, vámonos ahora con Pinterest abierto y exactamente donde lo había dejado. Vámonos ahora con YouTube abierto también, responde rápido, Snapchat abierto también. Y terminamos entonces con 87% de batería. En este momento ya acabo de instalar iOS 17 en el iPhone 12. Para el próximo video vamos a probarlo en el iPhone XS Max, después en el iPhone XR y después en el iPhone SE. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Recuerda que si quieres ver las novedades y que hay nuevo en iOS 17, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace, o por aquí arriba hace momentos también te dejé una tarjeta. Entonces, en conclusión, vemos que el rendimiento anda bastante bien, anda muy bueno. Vamos a entrar aquí en la música para ver si de pronto tenemos algún crasheo. Y aquí no tenemos el crasheo. En el iPhone XS Max sí lo tenemos, pero pues aquí no. Las aplicaciones no se andan cerrando constantemente. De todas las actualizaciones grandes, de las primeras betas, esta ha sido la mejor. En cuanto a batería, pues yo sinceramente no veo como ningún cambio en cuanto a la batería. En iOS 16 se descargaba rápido, en iOS 17 pues vemos que también. O pues bueno, déjenme saber ustedes qué piensan acerca de la batería. Más adelante voy a hacer una prueba de batería junto con el iPhone XS Max, el iPhone XR y por ahí el iPhone 12, ya que también me lo habían pedido. Déjame saber qué piensas de iOS 17, cómo lo ves tú en cuanto a rendimiento y en cuanto a batería. Si tú ya tienes iOS 17 instalado, pues déjanos saber acá abajo tus experiencias. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.